Mi familia me dio un boleto de avión para realizar mi sueño. Cuando lo abrí y vi que era solo de ida, sin retorno, entendí que querían deshacerse de mí para siempre. Pero lo que hice antes de partir los destruyó de una manera que jamás imaginaron. Mi nombre es Dulce, tengo 69 años, y soy dueña de 3 casas y un negocio que vale más de $200,000. O mejor dicho, era dueña. Porque después de lo que me hicieron, decidí que era hora de que mi querida familia aprendiera lo que significa traicionar a quien les dio todo. El viernes por la noche, Jazmín llegó a mi casa con una caja envuelta en papel dorado y una sonrisa que no veía desde que su padre murió hace 5 años. Esa sonrisa falsa que ponía cuando quería dinero para pagar las deudas de Mauricio, su inútil esposo que nunca había podido mantener un trabajo por más de 6 meses. «Mamá, siéntate», me dijo, empujándome suavemente hacia el sofá de mi sala. «Mauricio y yo tenemos algo muy especial para ti». Mauricio entró detrás de ella, cargando una botella de champán barato y esa sonrisa de vendedor de autos usados que tanto detestaba. Incluso Melissa, mi nieta de 20 años, había venido, cosa rara porque usualmente solo aparecía cuando necesitaba dinero para la universidad. Todos actuaban como si fuera mi cumpleaños, pero faltaban 2 meses para eso. La casa olía al perfume caro que Jazmín se compraba con el dinero que yo le prestaba cada mes, mezclado con el aroma de las rosas rojas que tenía en la mesa del comedor. «Ábrelo, abuela», dijo Melissa, grabando todo con su teléfono como si fuera el momento más importante de nuestras vidas. El flash me molestaba, pero ella siguió grabando sin parar. Mis manos temblaron mientras desataba el lazo. Dentro de la caja había un sobre grueso, del tipo que usan las aerolíneas para boletos importantes. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Por un momento, una chispa de esperanza se encendió en mi pecho. ¿Habrían planeado unas vacaciones familiares? Abrí el sobre con cuidado. Era un boleto de avión. Destino: Sydney, Australia. «¡Sorpresa!», gritaron todos al unísono, como si hubieran ensayado la escena. «Vas a conocer Australia. Tu sueño de toda la vida». Por un segundo, me quedé sin aliento. Australia había sido efectivamente mi sueño desde joven. Mi difunto esposo siempre decía que algún día iríamos juntos a ver los canguros y las playas infinitas. Pero él se fue, y el sueño se quedó guardado en el fondo de mi corazón como una herida que nunca sanó. «No puedo creerlo», murmuré, sosteniendo el boleto con manos temblorosas. La fecha de salida era en una semana. «Pero esto debe costar una fortuna». «No te preocupes por el dinero, mamá», me interrumpió Jazmín, acercándose a mí con esa voz melosa que usaba cuando mentía. «Mauricio y yo hemos estado ahorrando para esto. Te lo mereces». Mentira. Sabía perfectamente que no tenían dinero. Apenas el mes pasado, Mauricio había venido a pedirme prestados $3,000 porque iban a embargar su carro. Y la semana anterior, Jazmín había llorado en mi cocina porque no podían pagar la hipoteca de su casa. Pero decidí seguir el juego. Seguí revisando los papeles del sobre, fingiendo emoción mientras mi instinto me gritaba que algo estaba terriblemente mal. Y entonces lo vi. En letras pequeñas, pero claras: boleto de ida únicamente. No incluye vuelo de regreso. El mundo se detuvo. Leí la línea una y otra vez, esperando que mis ojos de 69 años me estuvieran jugando una mala pasada. Pero no había error. Era un boleto solo de ida. «Jazmín», dije con voz calmada, aunque por dentro sentía como si me hubieran clavado un cuchillo en el estómago. «Este boleto no tiene retorno». «Ay, mamá», rió nerviosamente, evitando mi mirada. «Es que pensamos que te gustaría quedarte allá todo el tiempo que quisieras. Sin presiones, sin fechas límite. Libertad total». «¿Quedarme? ¿En Australia? Para siempre?» «No para siempre», intervino Mauricio rápidamente, pero su voz sonaba falsa, como cuando trataba de venderme sus ideas de negocios que nunca funcionaban. «Solo hasta que decidas regresar. Cuando quieras volver, nos llamas y te enviamos el dinero para el boleto de regreso». Mentirosos. Los dos eran unos mentirosos de primera clase. Pero yo era más inteligente de lo que creían. Había sobrevivido a 70 años en este mundo, había criado a una hija, había construido un negocio de la nada, y había enterrado al amor de mi vida. No iba a dejar que estos buitres me engañaran tan fácilmente. Es
Es muy generoso de su parte, dije, forzando una sonrisa mientras guardaba el boleto en el sobre. Necesito tiempo para procesarlo. Es una sorpresa muy grande. Melissa dejó de grabar por un momento, con una expresión confundida. Esperaban lágrimas de felicidad, abrazos, agradecimientos eternos. No mi reacción calmada y controlada. ¿Estás feliz, mamá?, preguntó Jazmín, acercándose más, sus ojos buscando en mi rostro alguna señal de la emoción que esperaba. Por supuesto que sí, hija, mentí con la misma facilidad con la que ella había estado mintiéndome durante años. Solo necesito que me den unos días para arreglar mis cosas aquí. Cerrar el negocio temporalmente, avisar a los inquilinos de las casas. No te preocupes por eso, dijo Mauricio demasiado rápido. Nosotros nos podemos encargar de todo mientras estás fuera. Por supuesto que sí. Ya lo tenían todo planeado. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi cama, sosteniendo el boleto de ida entre mis manos arrugadas, mientras las palabras de Jazmín y Mauricio resonaban en mi cabeza como campanas de funeral. Nos podemos encargar de todo mientras estás fuera. Claro que sí. Se encargarían de vender mis propiedades, cerrar mi negocio y repartirse todo como buitres hambrientos. Pero ellos no sabían con quién se estaban metiendo. A las 6 de la mañana, llamé a Gloria, mi hermana menor. Era la única persona en este mundo en quien todavía podía confiar, la única que había permanecido a mi lado cuando mi esposo murió, la única que nunca me había pedido dinero prestado ni me había mentido en la cara. Dulce, ¿qué pasa?, me respondió con voz preocupada. Son las 6 de la mañana. Gloria, necesito verte urgentemente. Ven a mi casa lo más pronto que puedas. Y no le digas a nadie que vienes. ¿Estás bien? Me estás asustando. Estoy perfectamente bien. Pero creo que mi querida familia está tratando de matarme lentamente. 40 minutos después, Gloria estaba sentada en mi cocina, tomando café y escuchando toda la historia del boleto. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando le mostré los papeles. No puedo creerlo, susurró, moviendo la cabeza. ¿Cómo pueden ser tan crueles? Eres su madre, Dulce. Les diste todo. Exactamente. Les di todo. Las 3 casas que mi esposo y yo compramos con tanto esfuerzo, el negocio que construimos desde cero, los préstamos que nunca me devolvieron, la educación universitaria de Melissa. Y ahora quieren deshacerse de mí como si fuera basura. Gloria apretó mi mano entre las suyas. ¿Qué vas a hacer? Voy a darles exactamente lo que se merecen. Pero necesito tu ayuda. Cuenta conmigo para lo que sea. Necesito que llames a Gustavo, mi abogado. Dile que venga esta tarde, que es urgente. Y que no mencione a nadie que estuvo aquí. Gustavo había sido el abogado de mi esposo durante 20 años. Un hombre honorable que conocía todos los detalles de mis propiedades y mi negocio. Cuando llegó esa tarde, su rostro se llenó de indignación al escuchar mi historia. Es increíble, Dulce. Pero no me sorprende completamente. Mauricio vino a mi oficina hace 2 meses preguntando sobre tu testamento y cuánto tiempo tomaría el proceso de herencia si algo te pasara. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago con un martillo. Mauricio fue a verte. Sí. Le dije que no podía discutir tus asuntos legales con él, pero siguió insistiendo. Quería saber si las propiedades pasarían automáticamente a Jazmín como tu única hija. Maldito bastardo, murmuré entre dientes. Ya lo tenían todo calculado. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Gustavo, sacando su portafolio. Quiero que prepares todos los documentos necesarios para transferir las 3 propiedades a un fideicomiso a nombre de Gloria. También quiero poner en venta el negocio inmediatamente, pero de manera discreta. Y necesito que muevas todo mi dinero a cuentas que ellos no puedan tocar. Eso va a tomar varios días, quizás una semana. Perfecto. Tengo exactamente una semana antes del vuelo. Los siguientes días fueron una montaña rusa de emociones fingidas y actividad secreta. Durante el día, actuaba como la abuela emocionada que se preparaba para el viaje de su vida. Jazmín venía todos los días a ayudarme a empacar, pero yo notaba cómo sus ojos recorrían mi casa, calculando cuánto valía cada mueble, cada cuadro, cada adorno. Mamá, ¿ya decidiste qué vas a hacer con las llaves de las casas de alquiler mientras estés fuera?, me preguntó el martes, tratando de sonar casual.
Ay, tienes razón. Se me había olvidado por completo, mentí perfectamente. ¿Podrías tú encargarte? ¿Conoces a los inquilinos? Por supuesto, mamá. No te preocupes por nada. Mentirosa. Ya podía verla aumentando las rentas y quedándose con el dinero extra. Mauricio también aumentó sus visitas. El miércoles llegó con una carpeta llena de papeles. Dulce, como vamos a manejar tus cosas mientras estás fuera, necesitamos que firmes algunos documentos. Solo por precaución, ya sabes, en caso de emergencias. Revisé los papeles con cuidado. Eran documentos que básicamente le daban poder legal sobre mis cuentas bancarias y propiedades. Es muy considerado de tu parte, Mauricio, pero mi abogado me aconsejó que no firmara nada antes del viaje. Dice que podría complicar las cosas con los impuestos. Su sonrisa se desvaneció por un segundo antes de regresar, más forzada que antes. Por supuesto, por supuesto. Solo queríamos ayudar. Mientras tanto, Gloria y Gustavo trabajaban como hormigas. El miércoles por la noche, las 3 propiedades ya estaban transferidas al fideicomiso. El jueves, había un comprador interesado en mi negocio, dispuesto a pagar $150,000 en efectivo. El viernes, todo mi dinero estaba en cuentas offshore que ni Jazmín ni Mauricio podrían encontrar jamás. Pero la verdadera revelación llegó el viernes por la noche. Jazmín había venido a cenar conmigo una última vez antes del viaje. Preparé su comida favorita, pollo en salsa verde, y actuamos como madre e hija cariñosas. Después de cenar, se disculpó para ir al baño, pero se dirigió hacia mi habitación. Yo la seguí en silencio. La encontré rebuscando en mi escritorio, revisando mis papeles personales. ¿Buscas algo en particular, hija?, le pregunté desde la puerta. Se sobresaltó y dejó caer algunos documentos. Ay, mamá, me asustaste. Solo quería ver si tenías todos tus documentos importantes organizados para el viaje. Qué considerada eres. Pero cuando se fue, revisé que había estado tocando. Había estado buscando mi testamento y las escrituras de las propiedades. También faltaba la llave de mi caja de seguridad del banco. Esa noche llamé a Gloria. Ya no hay duda, le dije. Están planeando robar todo mientras estoy en Australia. Probablemente esperan que me muera ya sola, sin dinero y sin manera de regresar. Es horrible, Dulce. ¿Cómo pueden ser tan malvados? Porque creen que soy una vieja tonta e indefensa. Pero mañana van a descubrir lo equivocados que están. ¿Qué vas a hacer? Mañana es sábado. El domingo es mi vuelo. Van a venir todos a despedirme al aeropuerto, fingiendo que me aman y que van a extrañarme. Será el momento perfecto para mi pequeña sorpresa. ¿Vas a tomar el vuelo? Por supuesto que no. Pero ellos no lo van a saber hasta el último minuto. El sábado por la noche, empaqué una maleta pequeña con algunas ropas y objetos personales que realmente quería conservar. El resto de mis cosas se quedarían en la casa, pero ya no me importaba. Las cosas se pueden reemplazar. La dignidad y el respeto, no. Guardé todos los documentos legales que Gustavo había preparado en mi bolso de mano. Las transferencias de propiedades, los contratos de venta del negocio, los estados de cuenta de las nuevas cuentas bancarias. Todo estaba ahí, esperando el momento perfecto. También escribí una carta larga explicando exactamente lo que había descubierto, lo que había hecho, y por qué lo había hecho. La guardé en un sobresellado con el nombre de Jazmín escrito en el frente. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía en control de mi propia vida. Ya no era la víctima indefensa que ellos creían que era. Era una mujer de 69 años que había decidido luchar por su dignidad. El domingo amaneció soleado y hermoso. Jazmín, Mauricio y Melissa llegaron temprano para recogerme y llevarme al aeropuerto. Todos actuaban como la familia perfecta, llenos de amor y tristeza por mi partida. ¿Estás emocionada, mamá?, me preguntó Jazmín mientras subíamos al carro. Más de lo que te imaginas, hija, le respondí con una sonrisa que ella interpretó completamente mal. Mientras nos dirigíamos al aeropuerto, los escuchaba hablar sobre lo que harían mientras yo estuviera fuera, cómo mantendrían mi casa, cómo cuidarían de mis cosas. Cada palabra era una puñalada más en mi corazón,
pero también alimentaba la llama de mi determinación. No sabían que en una hora, sus vidas cambiarían para siempre. El aeropuerto estaba lleno de familias despidiéndose con lágrimas genuinas en los ojos. Parejas abrazándose como si fuera la última vez que se verían. Niños llorando porque sus abuelos se iban de viaje. Y ahí estábamos nosotros, la familia perfecta actuando la farsa más cruel que había presenciado en mis 69 años de vida. Melissa siguió grabando todo con su teléfono, documentando cada momento de mi emotiva despedida. Jazmín no paraba de abrazarme y decirme lo mucho que me iba a extrañar, mientras Mauricio cargaba mi maleta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Todo era tan falso que me daban ganas de vomitar. «Mamá, prométeme que vas a llamarnos todos los días», me dijo Jazmín, apretando mis manos entre las suyas. Sus ojos estaban húmedos, pero yo sabía que no eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. «Queremos saber que estás bien, que estás feliz». «Por supuesto, hija. Los voy a llamar todos los días», mentí con la misma facilidad con la que ella había estado mintiéndome toda la semana. Mauricio se acercó y me dio un abrazo que duró demasiado tiempo, como si estuviera actuando para las cámaras de su hija. «Dulce, quiero que sepas que Jazmín y yo vamos a cuidar todo como si fuera nuestro. Tu casa, tus propiedades, tu negocio, todo va a estar perfectamente cuando regreses». «Oh, estoy segura de eso», le respondí, mirándolo directamente a los ojos. «Estoy completamente segura de que van a cuidar todo exactamente como lo harían con lo suyo propio». Él no captó el sarcasmo en mi voz. Era demasiado estúpido para eso. «Abuela, te vamos a extrañar mucho», me dijo Melissa, guardando finalmente su teléfono para darme un abrazo. Era la única que parecía tener un poco de remordimiento genuino en sus ojos. «¿De verdad vas a estar bien allá sola?» Por un momento, mi corazón se ablandó. Melissa era joven, influenciada por sus padres. Quizás no entendía completamente lo que estaban haciendo. Pero luego recordé que ella había estado grabando todo, documentando mi felicidad para tener evidencia de que yo había aceptado el viaje voluntariamente. «Voy a estar perfectamente bien, mi amor», le dije, acariciando su mejilla. «De hecho, creo que este viaje va a ser exactamente lo que necesito». «Ya es hora de hacer el check-in», anunció Jazmín, mirando su reloj con una urgencia sospechosa. «No queremos que pierdas el vuelo». No, por supuesto que no querían que perdiera el vuelo. Habían planeado todo demasiado bien como para que algo saliera mal ahora. Nos dirigimos hacia el mostrador de la aerolínea. Yo caminaba lentamente, arrastrando los pies como una anciana frágil que necesitaba ayuda. En realidad, estaba comprando tiempo, esperando el momento perfecto para mi gran revelación. «Siguiente», gritó la empleada del mostrador. Me acerqué con mi boleto en la mano, seguida de cerca por mi amorosa familia. La empleada, una mujer joven con una sonrisa profesional, revisó mis documentos. «Señora Dulce, veo que tiene un boleto de ida a Sydney. Ya tiene su boleto de regreso». El silencio que siguió fue ensordecedor. Jazmín y Mauricio intercambiaron una mirada rápida, como dos delincuentes que acababan de ser descubiertos. No», respondí lentamente, fingiendo confusión. Mi familia me dijo que ellos se encargarían del boleto de regreso cuando yo decidiera volver. La empleada frunció el ceño. «Señora, para entrar a Australia con una visa de turista, necesita demostrar que tiene fondos suficientes para su estadía y un boleto de regreso confirmado. Es política de inmigración». Sentí como la sangre se me helaba en las venas, pero no de miedo, sino de una rabia fría y calculada. Estos bastardos ni siquiera se habían molestado en investigar los requisitos básicos para enviarme a Australia. Querían deshacerse de mí tan desesperadamente que habían cometido errores estúpidos. «¿Qué significa eso?», pregunté, volteándome hacia Jazmín con ojos de anciana confundida. «No se preocupe», intervino Mauricio rápidamente, acercándose al mostrador. «Nosotros compramos el boleto de regreso por separado. Solo necesitamos hacer una llamada rápida para confirmar los detalles». Mentiroso. No había ningún boleto de regreso porque nunca tuvieron la intención de que yo regresara. «Señor, si no tiene la confirmación del boleto de regreso ahora mismo, no puedo procesar el check-in», dijo la empleada con voz firme. «Es política de la aerolínea y requisito de inmigración australiana». Melissa había dejado de grabar. Jazmín se veía pálida como un fantasma.
Mauricio sudaba como si estuviera corriendo un maratón. Su plan perfecto se estaba desmoronando frente a sus ojos. ¿Saben qué?, dije en voz alta, lo suficientemente fuerte para que otras personas en la fila me escucharan. Creo que hay algo que no entiendo bien aquí. Me volteé hacia mi familia con una mirada que ya no fingía confusión, sino que mostraba la inteligencia afilada que había estado ocultando toda la semana. Jazmín, mi querida hija, ¿puedes explicarme por qué compraste un boleto de ida sin retorno? ¿Por qué no verificaste los requisitos de inmigración? ¿Por qué tengo la sensación de que no esperabas que yo regresara jamás? Mamá, no seas ridícula, tartamudeó Jazmín, pero su voz sonaba quebrada. Solo fue un error. Podemos solucionarlo. ¿Un error?, repetí, sacando mi bolso de mano. Como el error de Mauricio cuando fue a preguntarle a mi abogado sobre mi testamento hace 2 meses. La cara de Mauricio se puso del color de la ceniza. Yo nunca. O como el error de ayer cuando te encontré rebuscando en mi escritorio, Jazmín, buscando las escrituras de mis propiedades. Mamá, puedo explicarlo. No necesitas explicar nada, hija, porque yo ya entendí todo perfectamente. Saqué la carta que había escrito la noche anterior y se la entregué a Jazmín. Sus manos temblaron mientras la tomaba. ¿Qué es esto?, susurró. Ábrela y léela en voz alta, para que todos en esta fila puedan escuchar exactamente qué tipo de familia eres. No voy a. Ábrela, grité con una voz que no había usado en años, una voz que hizo que varias personas voltearan a mirarnos. Léela en voz alta, Jazmín. Léeles a todos cómo planeaste deshacerte de tu madre. Con manos temblorosas, Jazmín abrió el sobre. Sus ojos recorrieron las primeras líneas de la carta y se llenaron de lágrimas. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de terror puro. No puedo, murmuró. Entonces lo haré yo, dije, quitándole la carta de las manos. Mi querida familia, comencé a leer en voz alta. Después de 69 años en este mundo, finalmente entendí que ustedes nunca me quisieron. Solo querían mi dinero, mis propiedades y mi muerte. Las personas a nuestro alrededor dejaron de hacer lo que estaban haciendo y se voltearon a escuchar. Melissa empezó a llorar. Mauricio parecía que iba a desmayarse. Este boleto de ida a Australia no es un regalo. Es una sentencia de muerte disfrazada de sueño. Ustedes esperaban que muriera sola, sin dinero, en un país extranjero, para quedarse con todo lo que mi esposo y yo construimos durante 40 años de matrimonio. Mamá, suplicó Jazmín, tratando de quitarme la carta. La gente está mirando. Que miren, grité. Que vean exactamente qué tipo de hija tuve la desgracia de criar. Que sepan que hay familias que son peores que los enemigos. Continué leyendo, pero resulta que su madre no es tan tonta como pensaban. Mientras ustedes planeaban mi funeral, yo estaba planificando su ruina. Jazmín se desmayó. Literalmente se desmayó y cayó al suelo del aeropuerto. Mauricio se arrodilló a su lado, gritando su nombre, mientras Melissa lloraba histéricamente. La empleada del mostrador había llamado a seguridad. Pero yo seguí leyendo mi carta como si nada hubiera pasado. Después de todo, llevaba una semana ensayando este momento. Las 3 propiedades que tanto codiciaban ya no me pertenecen. Las transferí a un fideicomiso a nombre de mi hermana Gloria. El negocio que pensaban heredar ya fue vendido. Y todo mi dinero está en cuentas que jamás podrán tocar. Mauricio levantó la vista desde el suelo, con Jazmín desmayada en sus brazos. Sus ojos mostraban una mezcla de odio y desesperación que me dio una satisfacción inmensa. Ustedes me dieron un boleto al infierno, continué, doblando la carta con calma. Yo les devuelvo un boleto a la realidad. Una realidad donde tendrán que trabajar por primera vez en sus vidas, donde no tendrán a quien robar, donde finalmente conocerán lo que significa estar solos. Los paramédicos habían llegado y estaban atendiendo a Jazmín. La muchedumbre nos rodeaba, todos murmurando y señalando. Melissa seguía llorando, pero ahora entendía que no eran lágrimas por mi partida, sino por su futuro arruinado. Me acerqué a Mauricio, que todavía estaba en el suelo sosteniendo a su esposa inconsciente. ¿Sabes qué es lo más gracioso de todo esto?, le susurré al oído. Que realmente me voy a ir de viaje. Pero no a Australia. Me voy a vivir con Gloria a su casa en las montañas,
donde voy a pasar mis últimos años rodeada de amor verdadero. Sus ojos se llenaron de lágrimas, de rabia, de frustración, de derrota total. Y tú, continué, vas a tener que explicarle a tus acreedores por qué no vas a poder pagarles. Vas a tener que buscar trabajo de verdad. Vas a tener que vivir como la gente normal por primera vez en tu vida. Me incorporé, tomé mi maleta, y me dirigí hacia la salida del aeropuerto. Gloria me estaba esperando afuera en su carro, tal como habíamos planeado. Antes de salir, me volteé una última vez hacia mi familia destruida en el suelo del aeropuerto. Que tengan una vida tan hermosa como sus corazones, les grité. Adiós para siempre. Mientras caminaba hacia la salida del aeropuerto, con mi maleta rodando detrás de mí y el eco de los gritos desesperados de Mauricio resonando en mis oídos, sentí algo que no había experimentado en años: libertad absoluta. Cada paso que daba lejos de esa familia de víboras era un paso hacia una nueva vida, hacia la dignidad que había perdido sin darme cuenta. Gloria me esperaba en el estacionamiento, tal como habíamos acordado. Cuando me vio salir, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de orgullo. Corrió hacia mí y me abrazó como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida. ¿Cómo te sientes?, me preguntó, tomando mi maleta y ayudándome a subir al carro. Como si hubiera resucitado, le respondí, cerrando la puerta del carro con una satisfacción que me llenaba desde los pies hasta la cabeza. Como si los últimos 5 años hubieran sido solo una pesadilla y finalmente hubiera despertado. Mientras Gloria manejaba hacia su casa en las montañas, yo no podía dejar de pensar en las caras de Jazmín y Mauricio cuando se dieron cuenta de que su plan perfecto se había convertido en su perdición total. La expresión de shock, de incredulidad, de horror absoluto cuando entendieron que la vieja tonta a quien pensaban engañar había resultado ser más inteligente que ellos. ¿Crees que van a tratar de pelear legalmente?, me preguntó Gloria mientras subíamos por la carretera serpenteante hacia las montañas. Que lo intenten, le respondí con una sonrisa que probablemente parecía diabólica. Gustavo se aseguró de que todo esté perfectamente legal. Las transferencias de propiedades tienen todas las firmas necesarias, todas las fechas correctas, todos los sellos oficiales. La venta del negocio fue hecha a precio de mercado con un comprador legítimo. No hay absolutamente nada que puedan hacer. Pero mientras decía esas palabras, mi mente empezó a viajar hacia el pasado, recordando cómo había llegado a este punto. ¿Cuándo exactamente mi propia hija se había convertido en mi enemiga? ¿En qué momento había dejado de ser su madre para convertirme en su víctima? La primera vez que noté algo raro fue 3 años después de la muerte de mi esposo. Jazmín había venido a casa llorando porque Mauricio había perdido otro trabajo. Necesitaban $5,000 para pagar deudas urgentes, o el banco les iba a quitar la casa. Yo, como siempre, los ayudé sin hacer preguntas. Pero después de darles el dinero, empecé a notar pequeños cambios. Jazmín dejó de visitarme regularmente. Cuando venía, siempre era porque necesitaba algo: dinero para reparar el carro, dinero para la universidad de Melissa, dinero para gastos médicos que nunca me mostraba. Y yo, como la madre amorosa que era, siempre decía que sí. ¿Recuerdas cuando Jazmín era pequeña?, le pregunté a Gloria mientras pasábamos por un pueblito de montaña lleno de casas con techos rojos y jardines floridos. ¿Recuerdas cómo era antes de casarse con Mauricio? Era una niña dulce, respondió Gloria con tristeza. Siempre estaba pegada a ti, siempre quería ayudarte en la cocina, siempre te traía flores que cortaba del jardín. ¿Qué le pasó? Mauricio le pasó, dije con amargura. Ese hombre la envenenó desde el primer día. Le metió en la cabeza que yo tenía demasiado dinero, que era injusto que una vieja como yo tuviera 3 propiedades mientras ellos batallaban para pagar una hipoteca. Le hizo creer que yo les debía todo lo que tenía. Recordé la conversación que había escuchado por casualidad hace 2 años, cuando Jazmín pensó que yo estaba dormida en mi sillón. Ella estaba hablando por teléfono con Mauricio, planeando cómo convencerme de que les prestara dinero para un negocio que nunca existió. La vieja está dormida, había dicho en voz baja. Creo que podemos sacarle otros 10,000. Le voy a decir que es para el tratamiento médico de Melissa. Melissa nunca había estado enferma. Pero yo les di el dinero de todas formas, fingiendo que no había escuchado nada, esperando que tal vez me había equivocado, que tal vez mi hija no era capaz de mentirme tan descaradamente. Qué ingenua había sido. ¿Sabes lo que más me duele?
le dije a Gloria mientras llegábamos a su hermosa casa de campo, rodeada de pinos y con una vista espectacular del valle. No es el dinero que me robaron durante años. No son las propiedades que querían quitarme. Es que me hicieron sentir como si fuera una carga. Como si mi única función en la vida fuera darles dinero y después desaparecer convenientemente. Gloria estacionó el carro y se volteó hacia mí con ojos llenos de lágrimas. Dulce, tú nunca fuiste una carga. Fuiste la mejor madre que cualquier hija podría tener. Jazmín simplemente se convirtió en alguien que no merece tu amor. Esa noche, sentada en la terraza de la casa de Gloria, tomando té de manzanilla y mirando las estrellas, me permití llorar por primera vez en años. No lloraba por Jazmín, ni por Mauricio, ni siquiera por Melissa. Lloraba por la mujer que había sido antes de convertirme en víctima de mi propia generosidad. Lloraba por todos los años que había pasado justificando su comportamiento, inventando excusas para sus mentiras, fingiendo que no veía las señales obvias de que me estaban usando. Lloraba por la madre amorosa que había criado a una hija capaz de planear su abandono en un país extranjero. Pero también lloraba de alivio. Por primera vez en años, no tenía que preocuparme por quién iba a tocar mi puerta pidiendo dinero prestado. No tenía que fingir que no sabía que me estaban mintiendo. No tenía que cargar con el peso de una familia que me veía como una cuenta bancaria con patas. ¿Te arrepientes de algo?, me preguntó Gloria, sentándose a mi lado con su propia taza de té. Sí, le respondí sin dudar. Me arrepiento de haber esperado tanto tiempo para hacer esto. Me arrepiento de haber sido tan ciega, tan ingenua. Me arrepiento de haberles dado tanto poder sobre mi vida. Pero no te arrepientes de lo que hiciste hoy. Para nada. Lo que hice hoy tendría que haberlo hecho hace años. El problema es que uno siempre espera que la familia cambie, que despierten, que recuerden que te aman. Pero algunos huesos están tan podridos que no hay medicina que los cure. Al día siguiente, Gustavo llegó temprano con noticias que me hicieron sonreír por primera vez en días. Dulce, tengo información sobre tu querida familia, me dijo, sentándose en la sala de Gloria con una carpeta llena de documentos. Mauricio fue al banco ayer por la tarde, tratando de acceder a tus cuentas. Cuando le dijeron que las cuentas habían sido cerradas, montó un escándalo que casi termina con la policía arrestándolo. ¿En serio?, pregunté, sintiendo una satisfacción deliciosa corriendo por mis venas. Pero eso no es todo. También fue a la oficina de bienes raíces donde manejabas las rentas de tus propiedades. Cuando le dijeron que ya no eras la propietaria, gritó tanto que los vecinos llamaron a la policía pensando que era un robo. Gloria se rió hasta las lágrimas. No puedo creerlo. Realmente pensó que iba a poder tomar control de todo así de fácil. Aparentemente sí, continuó Gustavo. Y aquí viene la mejor parte. Jazmín fue a mi oficina esta mañana, amenazando con demandarme por fraude. Le expliqué que todo lo que hicimos fue completamente legal, con tu autorización y en pleno uso de tus facultades mentales. Se fue gritando que esto no se iba a quedar así. Que grite todo lo que quiera, dije con calma. Los gritos no van a devolverle el dinero que ya gastó mentalmente. Hay algo más, añadió Gustavo con una sonrisa traviesa. Me tomé la libertad de investigar un poco la situación financiera de Mauricio. Resulta que debe más de $50,000 entre tarjetas de crédito, préstamos personales y la hipoteca de la casa. Aparentemente esperaba usar tu dinero para pagar todo. Sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de los hombros. No solo había escapado de sus garras, sino que los había dejado en una situación financiera desesperada. La justicia poética en su máxima expresión. ¿Sabes qué significa esto?, le dije a Gloria después de que Gustavo se fuera. Significa que por primera vez en años, voy a poder dormir en paz sabiendo que mi dinero está siendo usado para mi felicidad, no para mantener a una familia de parásitos. ¿Y qué vas a hacer ahora?, me preguntó. Voy a vivir, le respondí con una determinación que no había sentido en décadas. Voy a viajar, pero a lugares que yo elija. Voy a gastar mi dinero en cosas que me hagan feliz. Voy a rodearme de personas que me amen de verdad, no de personas que amen mi cuenta bancaria. ¿Y si Jazmín trata de contactarte? Si viene a pedirte perdón. No va a hacerlo, le respondí con certeza absoluta. Porque ella no cree que hizo algo malo. En su mente retorcida, yo soy la villana de esta historia.
Soy la madre egoísta que se negó a sacrificar su vida por el bienestar de su familia. Pero ¿y si lo hace? Entonces le voy a decir exactamente lo que le dije en el aeropuerto, que tenga una vida tan hermosa como su corazón. Esa tarde, mientras organizaba mis pocas pertenencias en la habitación que Gloria había preparado para mí, encontré una foto vieja de Jazmín cuando tenía 5 años. Estaba sentada en mis rodillas, sonriendo con una felicidad genuina, abrazándome como si fuera lo más valioso en su mundo. La miré durante largos minutos, recordando a esa niña dulce que había desaparecido para siempre. Luego, sin una lágrima, la rompí en pedazos pequeños y la tiré a la basura. Algunas personas mueren antes de ser enterradas. Mi hija había muerto años atrás, el día que decidió que mi amor valía menos que mi dinero. Una semana después de mi gran escape del aeropuerto, la vida en la casa de Gloria había tomado un ritmo que no había experimentado en años. Me despertaba cuando mi cuerpo quería despertar, no cuando el teléfono sonaba con alguna emergencia financiera de Jazmín. Desayunaba tranquila en la terraza, viendo los pájaros y escuchando el viento entre los pinos, sin tener que preocuparme por quién iba a tocar mi puerta pidiendo dinero prestado. Era una paz que había olvidado que existía. Pero Gustavo llegó el martes por la mañana con noticias que me hicieron recordar que la guerra no había terminado completamente. Dulce, tenemos que hablar, me dijo, sentándose en la cocina con una expresión seria que no había visto antes. Jazmín y Mauricio han contratado un abogado. ¿En serio?, pregunté, sirviendo café como si me hubiera dicho que iba a llover. ¿Con qué dinero? Creí que estaban en bancarrota. Aparentemente pidieron dinero prestado. El abogado se llama Fabián Mendoza, y no tiene muy buena reputación. Es de los que toman casos desesperados, esperando un porcentaje grande si ganan. ¿Y qué planean hacer exactamente? Van a alegar que las transferencias de propiedades fueron hechas bajo coerción emocional. Van a decir que tú no estabas en pleno uso de tus facultades mentales cuando firmaste los documentos. Me reí tan fuerte que Gloria salió corriendo de su habitación pensando que me había pasado algo. Facultades mentales, repetí entre risas. La mujer que descubrió su plan antes de que ellos supieran que había sido descubierto no estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Dulce, no es gracioso, me advirtió Gustavo. Este tipo de demandas pueden ser problemáticas, especialmente cuando involucran a personas mayores y transferencias de propiedades grandes. Los jueces a veces son simpáticos con los hijos que alegan que sus padres fueron manipulados. ¿Manipulados?, exploté, levantándome de la silla tan rápido que casi la tiré. Yo fui la que fue manipulada durante años. Ellos fueron los que me mintieron, me robaron, y trataron de abandonarme en otro país. Lo sé, pero ellos van a contar una historia diferente. Van a decir que eras una abuela amorosa que quería irte de viaje, y que yo te convencí de transferir todo antes de partir. Van a pintarme como el abogado sin escrúpulos que se aprovechó de una viuda vulnerable. Gloria se sentó a mi lado y tomó mi mano. ¿Qué podemos hacer? Podemos ganar, dijo Gustavo con una sonrisa que me tranquilizó inmediatamente. Porque tengo algo que ellos no saben que tengo. ¿Qué? Grabaciones. El silencio que siguió fue ensordecedor. Gloria y yo nos miramos como si no hubiéramos entendido bien. ¿Grabaciones de qué?, pregunté finalmente. ¿Recuerdas cuando Mauricio vino a mi oficina hace 2 meses preguntando sobre tu testamento? Bueno, todas las consultas en mi oficina se graban automáticamente por seguridad. Tengo 45 minutos de Mauricio preguntando específicamente cuánto tiempo tomaría el proceso de herencia si algo te pasara, cuánto valían tus propiedades, y si había alguna manera de acelerar la transferencia. Sentí como si me hubieran dado un regalo de Navidad en julio. ¿Y eso es legal?, preguntó Gloria. Completamente legal. Hay un letrero en mi oficina que informa que las conversaciones pueden ser grabadas. Mauricio lo vio, incluso preguntó sobre ello, y yo le expliqué que era por seguridad. Él aceptó continuar la conversación. ¿Qué más hay en esa grabación?, pregunté, sintiendo una emoción que no había experimentado desde el día del aeropuerto. Mauricio preguntando si había alguna manera de declararte mentalmente incompetente para acelerar el proceso. Preguntando si un viaje prolongado al extranjero podría ser interpretado como abandono de propiedades. Preguntando específicamente sobre Australia y los requisitos de inmigración. Gloria se llevó las manos a la boca. Dios mío.
Tenían todo planeado desde hace meses. No solo eso, continuó Gustavo. También tengo los registros telefónicos de las llamadas que hice para organizar las transferencias. Todas hechas a tu solicitud explícita, con tu voz claramente identificable autorizando cada movimiento. Eso será suficiente. Más que suficiente. Pero hay algo más que puedes hacer para asegurar la victoria total. Dime. Melissa. ¿Qué pasa con Melissa? Ella grabó todo en el aeropuerto. Toda la escena, toda la confesión, todo el colapso de Jazmín. Y según mis fuentes, está empezando a cuestionar a sus padres. ¿Cómo sabes eso? Porque ayer fue a mi oficina. El mundo se detuvo. Gloria dejó de respirar. Yo sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Melissa fue a verte? ¿Por qué? Quería hablar conmigo sobre lo que pasó en el aeropuerto. Según ella, sus padres le dijeron que tú habías tenido un episodio mental, que habías destruido a la familia por culpa de un abogado manipulador. Pero ella vio tu cara ese día, Dulce. Vio la lucidez en tus ojos, la determinación, la planificación. No hay manera de que lo que hiciste haya sido obra de una mente confundida. ¿Qué le dijiste? Le dije la verdad. Le mostré los documentos que comprueban que todo se hizo legalmente. Le expliqué que tú descubriste su plan y decidiste protegerte. Y le pregunté si realmente creía que una abuela que amara a su familia trataría de arruinarlos sin una razón muy grave. ¿Y qué dijo? Lloró. Lloró durante 1 hora. Me dijo que había cosas que no entendía, conversaciones que había escuchado entre sus padres que ahora empezaban a tener sentido. Me dijo que cuando grabó el video del aeropuerto, pensó que estaba documentando un momento hermoso de despedida, pero que al revisar las imágenes se dio cuenta de que había grabado algo completamente diferente. Va a testificar a nuestro favor. No lo sé todavía. Está confundida, asustada, atrapada entre sus padres y la verdad. Pero el hecho de que viniera a verme significa que tiene dudas. Y las dudas, en un caso como este, pueden ser muy poderosas. Esa noche no pude dormir. No por ansiedad o miedo, sino por una energía extraña que me recorría el cuerpo. Era como si hubiera despertado después de años de estar dormida, como si finalmente hubiera recuperado no solo mi dinero, sino mi poder personal. Me levanté y fui a la terraza, donde me senté a mirar las estrellas y a pensar en todo lo que había pasado. 1 mes atrás, yo era una viuda de 69 años que se sentía como una carga para su familia. Hoy era una mujer libre que había recuperado el control total de su vida. La diferencia no era solo el dinero o las propiedades. La diferencia era que ya no era víctima de nadie. Gloria salió a la terraza en bata, preocupada por encontrarme despierta. ¿No puedes dormir?, me preguntó, sentándose a mi lado. No quiero dormir, le respondí. Quiero saborear este momento. Quiero recordar exactamente cómo se siente tener el control de mi propia vida. ¿Tienes miedo de la demanda? Para nada. Que demanden todo lo que quieran. Que inventen todas las historias que se les ocurran. Que traigan a todos los abogados del mundo. La verdad está de nuestro lado, las grabaciones están de nuestro lado, y aparentemente hasta su propia hija está empezando a estar de nuestro lado. ¿Y si Melissa decide testificar en su contra? Entonces sabremos exactamente qué tipo de persona es. Pero algo me dice que no lo va a hacer. Hay una diferencia entre ser influenciada por tus padres y ser completamente corrupta. Melissa fue criada por Jazmín, pero también tuvo abuelos que la amaron de verdad. Algo de eso tiene que haber quedado. ¿La perdonarías? Si viene a pedirte perdón. Esa es una pregunta muy difícil, admití, pensando en la cara de Melissa cuando se dio cuenta de que todo había sido una mentira. Ella es joven, fue manipulada, y al final del día, es mi nieta. Pero también participó activamente en el plan para abandonarme. No sé si eso es algo que se pueda perdonar fácilmente. ¿Y Jazmín? Jazmín está muerta para mí. El día que decidió que mi vida valía menos que mi dinero, dejó de ser mi hija. No hay regreso de eso. Al día siguiente, Gustavo llamó con noticias que cambiaron todo. Dulce, no vas a creer esto. Melissa acaba de traerme el video completo del aeropuerto. No solo la parte que vimos, sino también grabaciones de conversaciones entre Jazmín y Mauricio antes de que llegaras.
Los muy idiotas se olvidaron de que ella estaba grabando. ¿Qué tipo de conversaciones? Mauricio diciéndole a Jazmín que una vez que estuvieras en el avión, tenían que actuar rápido para transferir las propiedades. Jazmín respondiendo que ya tenía las llaves de tu caja de seguridad y que podían vaciarla esa misma tarde. Los dos riéndose de lo fácil que había sido engañarte. La rabia que sentí en ese momento fue tan intensa que tuve que sentarme para no desmayarme. Melissa escuchó todo eso. Sí. Y finalmente entendió que sus padres no son las víctimas en esta historia. 2 días después del descubrimiento de las grabaciones de Melissa, mi vida dio otro giro que no esperaba. Era jueves por la mañana cuando escuché un carro subiendo por el sendero de grava hacia la casa de Gloria. Me asomé por la ventana y vi un auto que no reconocía, pero cuando la puerta se abrió, mi corazón se detuvo. Melissa bajó del carro sola, con los ojos rojos de tanto llorar y una maleta pequeña en la mano. Parecía haber envejecido 10 años en las 2 semanas que habían pasado desde el aeropuerto. Gloria, le grité a mi hermana. Melissa está aquí. Gloria corrió hacia la ventana y vio a mi nieta caminando lentamente hacia la puerta principal, como si cada paso le costara un esfuerzo sobrehumano. ¿Qué hago?, le pregunté, sintiendo una mezcla de emociones que no sabía cómo manejar. Parte de mí quería correr a abrazarla, otra parte quería gritarle por haber participado en el plan de sus padres. Escúchala, me aconsejó Gloria. Solo escúchala. Cuando abrí la puerta, Melissa se desplomó en mis brazos llorando como no la había visto llorar desde que era una niña pequeña. Por un momento, recordé a la bebé que había cuidado cuando Jazmín tenía que trabajar, a la niña que venía corriendo a abrazarme cada vez que llegaba a mi casa. Abuela, sollozó contra mi hombro. Perdóname. Por favor, perdóname. La llevé adentro y la senté en el sofá de Gloria. Sus manos temblaban mientras trataba de limpiarse las lágrimas que no paraban de caer. ¿Dónde están tus padres?, le pregunté, ofreciéndole un vaso de agua. No lo sé. Y no me importa, respondió con una amargura que me sorprendió viniendo de ella. Me fui de la casa esta mañana y no pienso regresar jamás. ¿Qué pasó? Encontré algo, abuela. Algo que me hizo entender que todo lo que me dijeron sobre ti fue mentira. Melissa sacó su teléfono y me mostró una serie de mensajes de texto entre Jazmín y Mauricio. Los leí en silencio, sintiendo como la poca esperanza que tenía de recuperar a mi hija se desvanecía completamente. Los mensajes eran de hace 3 meses, mucho antes del boleto a Australia. Jazmín, ¿ya averiguaste cuánto vale la casa grande de mi mamá? Mauricio, el tasador dice que vale por lo menos 180.000. Las otras 2, como 120.000 cada una. Jazmín, ¿y el negocio? Mauricio, fácil 200.000 si se vende rápido. Total estamos hablando de más de $600.000. Jazmín, tenemos que actuar pronto. Mi mamá está muy sana para su edad. Puede vivir otros 20 años. Mauricio, por eso me gusta tu idea del viaje. Es perfecto. Nadie va a sospechar nada. ¿Había más?, pregunté, devolviendo el teléfono con manos temblorosas. Sí, mucho más. Mensajes sobre cómo iban a convencerte de firmar un poder legal antes del viaje. Conversaciones sobre qué iban a hacer con tu dinero una vez que estuvieras en Australia. Incluso hablaron de cambiar las cerraduras de tu casa para que no pudieras regresar aunque encontraras la manera. Gloria se llevó las manos a la boca. Dios mío, ¿cómo pudieron planear algo tan cruel? Eso no es lo peor, continuó Melissa, con la voz quebrada. También encontré facturas de una empresa de investigación privada. Mauricio había contratado a alguien para investigar cuánto dinero tenías exactamente, qué propiedades poseías, y si tenías alguna deuda oculta. Me senté en silencio por varios minutos, procesando la magnitud de la traición. No había sido un plan improvisado nacido de la desesperación financiera. Había sido una operación calculada, fría, planificada durante meses para robarme todo lo que mi esposo y yo habíamos construido en 40 años de matrimonio. ¿Por qué me estás mostrando esto?, le pregunté finalmente a Melissa. Porque cuando vi esos mensajes, entendí que tú no eres la villana de esta historia. Porque me di cuenta de que mis padres no son las buenas personas que yo creía que eran. ¿Y por qué? Se quebró otra vez. Porque necesito que sepas que yo no sabía nada de esto. Pensé genuinamente que te estábamos dando una sorpresa hermosa.
De verdad no sabías nada. Te juro por la memoria de mi abuelo que no sabía nada. Ellos me dijeron que habían estado ahorrando durante meses para comprarte el boleto. Me dijeron que era tu sueño de toda la vida. Me dijeron que ibas a ser la abuela más feliz del mundo. ¿Y el hecho de que fuera solo de ida? ¿No te pareció extraño? Me dijeron que era para que tuvieras libertad total, para que no sintieras presión de regresar en una fecha específica. Sonaba tan considerado, tan amoroso. Sus lágrimas empezaron a caer otra vez. Soy una idiota, abuela. Una idiota completa. No eres idiota, le dije, tomando sus manos entre las mías. Eres joven, y confiaste en tus padres como cualquier hija haría. El problema no es tu inocencia, es la maldad de ellos. ¿Puedes perdonarme? Esa pregunta flotó en el aire durante lo que pareció una eternidad. Miré a mi nieta, a esta joven de 20 años que había sido manipulada tanto como yo, y vi algo en sus ojos que no había visto en los ojos de su madre en años: arrepentimiento genuino. Puedo perdonarte, le dije finalmente. Pero necesito que entiendas algo. El perdón no significa que las cosas van a volver a ser como antes. Demasiado daño se ha hecho para eso. Lo entiendo. Solo necesitaba que supieras la verdad. Y necesitaba disculparme. ¿Qué vas a hacer ahora? No lo sé. No puedo regresar a esa casa. No puedo vivir con personas que son capaces de planear algo tan horrible contra su propia familia. Pero tampoco sé a dónde ir. Gloria se acercó y se sentó del otro lado de Melissa. Puedes quedarte aquí mientras decides qué hacer. No quiero ser una carga. No serías una carga, interrumpí. Pero sí serías una invitada, no familia. Al menos no todavía. La confianza se perdió, y va a tomar tiempo reconstruirla. Lo entiendo perfectamente. Esa tarde, mientras Melissa dormía en el cuarto de huéspedes, Gustavo llegó con noticias que completaron el cuadro de la traición de Jazmín y Mauricio. Dulce, acabo de recibir una llamada muy interesante, me dijo, sentándose en la cocina con una sonrisa que prometía buenas noticias. ¿Recuerdas a Diana, la contadora que manejaba las finanzas de tu negocio? Por supuesto. Trabajó conmigo durante 10 años. Bueno, resulta que Mauricio fue a verla la semana pasada, tratando de convencerla de que le diera acceso a los registros financieros del negocio. Le dijo que tú habías tenido un episodio mental y que él necesitaba revisar las cuentas para proteger los intereses de la familia. ¿Y ella qué hizo? Lo que cualquier profesional ética haría. Le dijo que se fuera al diablo y me llamó inmediatamente para reportar el incidente. Bien por Diana. Pero hay más. También me llamó Alonso, tu inquilino de la casa de la calle ELM. Dice que Mauricio fue a verlo ayer, diciéndole que las propiedades habían sido transferidas a él y que necesitaba que empezara a pagarle la renta directamente. ¿Qué le dijo Alonso? Le dijo que hasta que no viera documentos oficiales firmados por ti, no iba a cambiar a quien le pagaba la renta. Mauricio se puso furioso y le gritó que tú ya no eras dueña de nada. Estos idiotas no se dan por vencidos. Al contrario, esto es perfecto para nosotros. Cada movimiento desesperado que hacen es más evidencia de que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Un juez va a ver este patrón de comportamiento y va a entender inmediatamente que no fueron víctimas de ninguna manipulación. ¿Cuándo crees que van a presentar la demanda oficial? Según mis fuentes, su abogado Fabián está tratando de convencerlos de que desistan. Les ha dicho que no tienen caso, pero ellos están tan desesperados que no quieren escuchar. ¿Y si siguen adelante? Entonces los vamos a destruir en corte. Entre las grabaciones de mi oficina, los videos de Melissa, los mensajes de texto y los testimonios de Diana y Alonso, no van a tener ni la más mínima posibilidad de ganar. Esa noche, cenando con Gloria y Melissa, me di cuenta de algo que no había sentido en años. Estaba rodeada de personas que me querían por quien era, no por lo que tenía. Gloria, que había dejado su rutina normal para cuidarme sin esperar nada a cambio. Melissa, que había arriesgado su relación con sus padres para hacer lo correcto. ¿Sabes qué? Le dije a Melissa mientras servía el postre, creo que tu abuelo estaría orgulloso de ti. De verdad. Él siempre decía que el carácter de una persona se ve en los momentos difíciles.
Tú tuviste que elegir entre la comodidad de seguir viviendo una mentira y la dificultad de enfrentar la verdad. Elegiste la verdad. Costó mucho. Las cosas que valen la pena siempre cuestan mucho. 2 días después, Fabián Mendoza, el abogado de Jazmín y Mauricio, llamó a Gustavo para informarle que sus clientes habían decidido retirar la demanda. Aparentemente, cuando Fabián vio todas las evidencias que teníamos en su contra, les advirtió que no solo iban a perder el caso, sino que podrían enfrentar cargos criminales por intento de fraude. La guerra había terminado. Y yo había ganado. 3 semanas después de que Fabián retirara la demanda, mi vida había tomado un rumbo que jamás imaginé a los 69 años. Me levantaba cada mañana sin el peso de la traición familiar aplastando mi pecho, sin la ansiedad de preguntarme cuándo sonaría el teléfono con otra emergencia financiera inventada, sin la sensación constante de ser una gallina ponedora de huevos de oro para una familia de buitres. Melissa se había quedado en la casa de Gloria, y lentamente estábamos reconstruyendo una relación basada en honestidad real, no en la obligación familiar. Era extraño, pero en cierta forma, conocía mejor a mi nieta ahora que cuando vivía la mentira de ser parte de una familia unida. Abuela, me dijo una mañana mientras desayunábamos en la terraza, ¿puedo preguntarte algo personal? Por supuesto. ¿Realmente no extrañas nada de tu vida anterior? Nada de mamá. La pregunta me golpeó como siempre lo hacía cuando pensaba en Jazmín. No extrañaba a la mujer en la que se había convertido, pero sí extrañaba a la niña que había sido, a la hija que creía haber criado. Extraño a la persona que pensé que era tu madre, le respondí con honestidad. Extraño a la hija que existía en mi imaginación, la que me amaba de verdad y no solo por conveniencia. Pero no puedo extrañar a alguien que tal vez nunca existió realmente. ¿Crees que hay alguna posibilidad de que se den cuenta de lo que hicieron y traten de arreglarlo? Melissa, hay 2 tipos de personas en este mundo. Las que cometen errores porque son humanas, y las que cometen maldades porque es su naturaleza. Tu madre y Mauricio no cometieron un error. Planearon durante meses robarme todo y abandonarme en un país extranjero. Eso no se arregla con una disculpa. Lo sé. Es solo que es difícil aceptar que mis padres son realmente tan malvados. Es más fácil aceptarlo cuando entiendes que reconocer su maldad no te convierte en una mala hija. Solo te convierte en alguien que elige la verdad sobre la fantasía. Gustavo llegó esa tarde con noticias que no esperaba. Dulce, tengo información sobre tu querida exfamilia, me dijo, sentándose en la sala con una expresión que mezclaba diversión y satisfacción. ¿Quieres escuchar cómo les está yendo en su nueva vida sin tu dinero? Cuéntame todo. Empezaré con lo mejor. El banco embargó su casa ayer. Aparentemente llevaban 4 meses sin pagar la hipoteca, esperando usar tu dinero para ponerse al día. ¿Se quedaron sin casa?, preguntó Melissa con los ojos muy abiertos. Completamente sin casa. Tuvieron que mudarse a un apartamento pequeño en la parte más barata de la ciudad. Y cuando digo pequeño, me refiero a que tiene una recámara para los 2. Sentí una satisfacción que rayaba en lo diabólico. ¿Qué más? Mauricio finalmente consiguió trabajo. ¿Adivina dónde? Dime. En un almacén, cargando cajas. Turno de noche, salario mínimo. El mismo hombre que hace 2 meses se creía dueño de propiedades valuadas en $600,000 ahora gana $8 la hora. Gloria se rió hasta las lágrimas. Es demasiado perfecto. Y Jazmín tuvo que aceptar un trabajo limpiando casas. Ironía del destino, ¿no? La mujer que quería heredar 3 casas ahora limpia las casas de otras personas por dinero. ¿Cómo averiguaste todo esto?, pregunté. Diana, tu excontadora, se encontró con Jazmín en el supermercado. Dice que se veía terrible, como si hubiera envejecido 10 años en un mes. Cuando Diana le preguntó cómo estaba, Jazmín se desplomó a llorar ahí mismo en el pasillo de los cereales. ¿Qué le dijo? Que todo era culpa tuya. Que tú habías destruido a la familia por puro egoísmo. Que habías elegido a tu hermana sobre tu propia hija. Que no entendía cómo habías podido ser tan cruel con la gente que te amaba. La rabia que sentí en ese momento fue tan intensa que tuve que contar hasta 10 para no gritar. ¿Sigue creyendo que ella es la víctima?, preguntó Melissa, incrédula. Completamente. En su mente retorcida,
Ustedes dos son las villanas que destruyeron a una familia inocente que solo quería ayudar a su matriarca a realizar su sueño. Es increíble, murmuró Gloria. Después de todo lo que hicieron, después de haber sido descubiertos con evidencia irrefutable, todavía creen que son las víctimas. Esa es la diferencia entre una persona que comete errores y una persona genuinamente malvada, les expliqué. Las buenas personas, cuando son descubiertas haciendo algo malo, sienten vergüenza y arrepentimiento. Las personas malvadas solo sienten rabia por haber sido descubiertas. ¿Has pensado en contactarla?, me preguntó Gustavo. En darle una oportunidad de disculparse. ¿Para qué? ¿Para que me mienta otra vez? ¿Para que trate de manipularme con lágrimas falsas? No, Gustavo. Esa mujer está muerta para mí. El día que decidió que mi vida valía menos que mi dinero, firmó su propia sentencia de muerte familiar. Esa noche, después de que Gustavo se fuera, me senté en la terraza a reflexionar sobre todo lo que había pasado. 6 semanas atrás, yo era una víctima que no sabía que era víctima. Hoy era una mujer libre que había recuperado no solo su dignidad, sino su poder personal. El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Gloria contestó y después de unos minutos vino hacia mí con una expresión extraña. Dulce, era Renata, tu vecina de la casa anterior. Dice que Jazmín ha estado rondando tu casa antigua, tratando de entrar. ¿Qué? Aparentemente la vieron ayer por la noche intentando abrir la puerta trasera. Cuando Renata le gritó desde su ventana, Jazmín le dijo que era su casa y que tenía derecho a estar ahí. Llamó a la policía. Sí. Cuando llegaron los oficiales, Jazmín les dijo que tú habías perdido la mente y que las propiedades le pertenecían legalmente. Tuvieron que mostrarle los documentos de transferencia para convencerla de que se fuera. Esta mujer no aprende. Renata dice que se veía desesperada. Tenía la ropa sucia, el cabello despeinado, y actuaba como una persona que está teniendo un colapso mental. Por primera vez desde el aeropuerto, sentí algo parecido a la compasión por Jazmín. No porque no se mereciera lo que le estaba pasando, sino porque finalmente estaba experimentando las consecuencias de sus acciones y obviamente no sabía cómo manejarlas. ¿Crees que deberíamos hacer algo?, preguntó Melissa con preocupación genuina. ¿Cómo qué? No lo sé. ¿Hablar con ella? ¿Ofrecerle ayuda? Melissa, le dije con la voz más suave que pude, entiendo que todavía sientes amor por tu madre. Es normal, es tu hija después de todo. Pero ayudar a alguien que no reconoce que necesita ayuda no es compasión, es complicidad. ¿Qué quieres decir? Si yo la ayudo ahora, si le doy dinero o le ofrezco un lugar donde vivir, ¿qué mensaje le estoy enviando? Que puede traicionarme, intentar robarme, planear mi abandono, y aún así obtener lo que quiere de mí. Pero se ve tan desesperada. Se ve desesperada porque finalmente está viviendo las consecuencias de sus decisiones. Si yo interfiero con esas consecuencias, nunca va a aprender la lección. ¿Y si algo le pasa? Entonces será responsabilidad suya, no mía. Yo no soy su salvadora, Melissa. Ya no más. Gloria se acercó y puso su mano en mi hombro. Dulce tiene razón, corazón. Tu madre es una adulta que tomó decisiones adultas. Ahora tiene que vivir con las consecuencias adultas. Lo sé. Es solo que es difícil ver a tu madre sufrir, sin importar lo que haya hecho. Por supuesto que es difícil. Pero ¿sabes qué habría sido más difícil? Estar sola en Australia, sin dinero, sin manera de regresar, muriendo lentamente mientras ella vendía mis propiedades y gastaba mi dinero. Melissa asintió con lágrimas en los ojos. Tienes razón. Es solo que desearía que las cosas hubieran sido diferentes. Yo también, mi amor. Yo también. 3 días después, Gustavo llegó con la noticia final sobre Jazmín y Mauricio. Se van, me anunció sin preámbulos. Se mudan a otro estado. Aparentemente no pueden manejar la vergüenza social de lo que pasó. ¿A dónde van? No lo sé, y francamente no me importa. Lo importante es que finalmente van a estar fuera de tu vida permanentemente. ¿Y tú qué sientes al respecto?, me preguntó Gloria. Pensé en la pregunta durante largos minutos. ¿Qué sentía? ¿Tristeza? ¿Alivio? ¿Satisfacción? ¿Arrepentimiento?
Siento paz, respondí finalmente. Por primera vez en años, siento paz completa. Y era verdad. La guerra había terminado, los villanos habían sido derrotados, y yo había emergido victoriosa. Pero más importante que la victoria era la lección que había aprendido. Nunca es demasiado tarde para recuperar tu poder personal, sin importar quién trate de quitártelo. 6 meses después de mi gran escape del aeropuerto, mi vida había tomado una forma que jamás imaginé posible a los 69 años. Era como si hubiera renacido, como si la Dulce anterior hubiera sido solo un ensayo para la mujer en la que me había convertido. Estaba sentada en el jardín de mi nueva casa, una hermosa propiedad que había comprado en las montañas, a solo 10 minutos de la casa de Gloria, pero lo suficientemente independiente para sentir que tenía mi propio espacio. El dinero de la venta de las 3 propiedades anteriores y del negocio me había permitido comprar esta casa al contado, sin hipotecas, sin deudas, sin compromisos con nadie más que conmigo misma. Melissa vivía conmigo ahora. No por necesidad económica, sino por elección mutua. Había decidido transferirse a una universidad cercana para estudiar administración de empresas, y juntas habíamos desarrollado una relación que era más honesta y fuerte que cualquier cosa que hubiera tenido con su madre. Abuela, me dijo esa mañana mientras tomábamos café en la terraza que daba al valle, llegó una carta para ti. Tomé el sobre con curiosidad. No reconocía la letra, pero cuando vi el remitente, mi corazón se detuvo por un momento. Era de Jazmín. ¿La vas a abrir?, preguntó Melissa con nerviosismo evidente en su voz. Por supuesto, respondí, rompiendo el sello con manos que sorprendentemente no temblaban. Después de 6 meses, tengo curiosidad de saber qué tiene que decirme. La carta estaba escrita en papel barato, con una letra que parecía temblorosa y desesperada. La leí en silencio primero, sintiendo como una mezcla de emociones me recorría el cuerpo. ¿Qué dice?, preguntó Melissa. Dice que está arrepentida, respondí con una sonrisa que no tenía nada de alegre. Dice que finalmente entendió lo que perdió. Dice que Mauricio la dejó por una mujer más joven y que ahora está completamente sola. Dice que necesita ayuda económica urgente porque no puede pagar la renta de su apartamento. ¿Y qué más? Dice que siempre me amó de verdad, que todo fue idea de Mauricio, que ella era solo una víctima de sus manipulaciones. Dice que si le doy una oportunidad, puede demostrarme que sigue siendo mi hija amorosa. Melissa guardó silencio por largos minutos. ¿Qué vas a hacer? Lo que debería haber hecho hace años, respondí, levantándome de la silla y caminando hacia la chimenea de piedra que había en el jardín. Encendí un fósforo y acerqué la carta al fuego. Las llamas lamieron el papel hasta convertirlo en cenizas que se volaron con el viento de la montaña. ¿Eso es todo?, preguntó Melissa, sorprendida. Eso es todo. No hay respuesta para alguien que todavía cree que puede manipularme con mentiras. No hay segunda oportunidad para alguien que solo busca ayuda cuando está desesperada. ¿No sientes nada? Ni siquiera curiosidad por saber cómo está realmente. Siento pena por ella, admití. Pena porque está viviendo exactamente la vida que eligió vivir. Pero no siento responsabilidad de rescatarla de las consecuencias de sus propias decisiones. Esa tarde, Gloria vino a visitarnos con noticias que completaron el cuadro de la nueva vida de Jazmín. Dulce, me encontré con Diana en el supermercado, me dijo, sentándose en la terraza con una expresión que mezclaba chisme y satisfacción. Tiene noticias frescas sobre tu querida ex-hija. Cuéntame. Resulta que Mauricio efectivamente la dejó, pero no por una mujer más joven. La dejó porque encontró los mensajes de texto donde Jazmín le decía a una amiga que todo el plan de Australia había sido idea de ella desde el principio. ¿En serio? Al parecer, Jazmín se estaba pintando como la víctima inocente manipulada por su esposo malvado. Pero tenía mensajes donde se jactaba de haber convencido a Mauricio de que el plan funcionaría. Cuando él vio esos mensajes, se dio cuenta de que ella lo estaba usando como chivo expiatorio. Justicia poética, murmuré. Pero hay más. Mauricio no solo la dejó, sino que se fue con toda la poca plata que les quedaba. Jazmín se quedó literalmente sin nada. ¿Y ahora qué está haciendo? Trabajando doble turno, limpiando oficinas por las noches y casas durante el día. Diana dice que se ve terrible, que ha perdido mucho peso, que parece 10 años mayor. ¿Sientes lástima por ella?, me preguntó Melissa. No, respondí sin dudar. Siento satisfacción.
Por primera vez en su vida adulta, está experimentando lo que significa trabajar por dinero en lugar de manipular para conseguirlo. ¿Crees que va a aprender la lección? Francamente, no me importa si aprende o no. Ya no es mi problema. Gustavo llegó una hora después con noticias aún más interesantes. Dulce, adivina quién vino a mi oficina esta mañana. Jazmín. Exactamente. Llegó llorando, diciéndome que necesitaba mi ayuda para contactarte, que había cometido errores, pero que merecía una segunda oportunidad. ¿Qué le dijiste? Le dije que tú habías sido muy clara en que no querías ningún contacto con ella, que las cartas que enviara serían devueltas sin abrir, que las llamadas telefónicas serían bloqueadas, y que cualquier intento de acercarse físicamente sería considerado acoso. ¿Cómo reaccionó? Como era de esperarse. Primero trató de manipularme con lágrimas. Después se puso furiosa y me gritó que yo había destruido a su familia. Finalmente se fue amenazando con encontrar una manera de contactarte sin importar lo que fuera necesario. ¿Crees que va a intentar algo? Es posible. La desesperación hace que la gente tome decisiones estúpidas. Pero ya tomé precauciones. Contraté una empresa de seguridad para que mantenga vigilancia discreta en tu casa y en la de Gloria. ¿Es necesario? Probablemente no. Pero después de todo lo que ha pasado, prefiero estar seguro. Esa noche, mientras cenaba con Melissa, me di cuenta de algo que me llenó de una satisfacción profunda y duradera. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, le dije a mi nieta mientras servía el postre. ¿Qué? Que por primera vez en años, cuando me siento a cenar, no tengo que preocuparme por el teléfono sonando con alguna emergencia inventada. No tengo que calcular cuánto dinero me va a costar la próxima visita de tu madre. No tengo que fingir que creo sus mentiras. No extrañas nada de antes. Extraño la ilusión de tener una familia unida. Pero prefiero 1000 veces la realidad de tener una familia pequeña pero genuina que la fantasía de tener una familia grande pero falsa. ¿Me consideras familia genuina? ¿Te consideras la prueba de que es posible salvar algo bueno de una situación mala? Tu madre y Mauricio me enseñaron que hay personas capaces de traicionar a su propia familia por dinero. Tú me enseñaste que hay personas capaces de elegir la verdad sobre la comodidad. Gracias, abuela. No me las des. Tú te salvaste sola cuando decidiste mostrarme esos mensajes de texto. Tú elegiste hacer lo correcto cuando habría sido más fácil quedarte callada. 2 semanas después, Gustavo me trajo la noticia final sobre Jazmín. Se mudó otra vez, me anunció. Esta vez a otro país. Al parecer consiguió trabajo como empleada doméstica interna para una familia en Costa Rica. ¿Empleada doméstica interna? Sí. Vive en un cuarto pequeño en la casa de sus empleadores, trabaja 6 días a la semana, tiene un día libre al mes. Básicamente, la vida exactamente opuesta a la que quería tener. ¿Cómo te enteraste? Me contactó antes de irse, pidiendo que te dijera que se va del país, pero que algún día va a regresar para arreglar las cosas contigo. ¿Le respondiste algo? Le dije que tú habías sido muy clara, no hay nada que arreglar porque para ti, ella ya no existe. ¿Cómo reaccionó? Lloró durante 10 minutos. Después me dijo que esto no había terminado, que iba a encontrar una manera de recuperar a su familia. Pobre mujer, dije, y por primera vez en meses, realmente sentí lástima por Jazmín. Todavía no entiende que no perdió a su familia. La vendió. ¿Piensas que algún día va a entender realmente lo que hizo? No lo sé. Y honestamente, ya no me importa. Ella tomó su camino, yo tomé el mío. Nuestros caminos nunca se van a volver a cruzar. Esa noche, sentada en mi terraza bajo un cielo lleno de estrellas, reflexioné sobre todo el viaje que había hecho desde aquel martes cuando recibí el boleto de ida a Australia. 6 meses atrás era una víctima que no sabía que era víctima. Hoy era una mujer libre que había aprendido la lección más importante de su vida. Nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad, sin importar quién trate de quitártela. La carta de Jazmín había sido su último intento de manipulación. Al quemarla sin leerla completamente, había cerrado ese capítulo de mi vida para siempre. Ahora solo quedaba vivir. Realmente vivir.
Un año después de mi gran escape del aeropuerto, estaba sentada en el jardín de mi casa de montaña, leyendo un libro sobre jardinería orgánica y disfrutando de la tranquilidad que había construido con mis propias manos. A los 70 años, había descubierto que la vida podía empezar de nuevo tantas veces como una quisiera, siempre y cuando tuviera el valor de cerrar las puertas que debían cerrarse. Melissa había florecido de maneras que nunca imaginé. Sin la influencia tóxica de sus padres, había desarrollado una personalidad fuerte, ética y genuinamente cariñosa. Estaba en su segundo año de universidad, estudiando administración de empresas con la meta de abrir su propio negocio de consultoría financiera para mujeres mayores. Su proyecto final se titulaba Protegiendo el patrimonio familiar de la manipulación, guía legal para adultos mayores. Abuela, me dijo esa tarde mientras preparábamos la cena juntas, tengo algo que contarte. Dime. Gustavo me contactó hoy. Dice que has estado rechazando las invitaciones para dar conferencias sobre tu experiencia. Era cierto. Durante los últimos meses, varias organizaciones para adultos mayores me habían invitado a contar mi historia. Aparentemente, el caso había circulado en círculos legales como un ejemplo perfecto de cómo los adultos mayores podían protegerse de la explotación familiar. No me interesa convertir mi tragedia familiar en un espectáculo público, le respondí. ¿Y si no fuera un espectáculo? ¿Y si fuera una manera de ayudar a otras personas en tu misma situación? ¿Qué quieres decir? Gloria me contó que Renata, tu vecina anterior, descubrió que su hijo la estaba robando después de escuchar tu historia. Y Diana dice que desde que se corrió la voz sobre lo que pasó, al menos 3 de sus clientes han venido a revisar sus documentos legales porque sospechan que sus familias los están manipulando. Me quedé pensando en esas palabras mientras cortaba verduras para la ensalada. ¿Era posible que mi historia pudiera ayudar a otros? ¿Que mi dolor pudiera convertirse en protección para alguien más? Hay una conferencia el próximo mes, continuó Melissa. Es para la Asociación de Mujeres Mayores del Estado. Solo serían como 200 personas, todas mujeres de tu edad que podrían estar pasando por situaciones similares. ¿Tú quieres que lo haga? Quiero que hagas lo que te haga sentir bien contigo misma. Pero pienso que hay poder en contar tu historia. Poder para ti, y poder para las mujeres que te escuchen. Esa noche llamé a Gloria para pedirle su opinión. Dulce, creo que Melissa tiene razón, me dijo sin dudar. Tu historia no es solo sobre venganza o justicia. Es sobre recuperar tu poder personal. Eso es algo que muchas mujeres de nuestra edad necesitan escuchar. ¿No te parece que estoy siendo exhibicionista? Para nada. Me parece que estás siendo generosa. ¿Cuántas mujeres están ahí afuera siendo manipuladas por sus propias familias y ni siquiera se dan cuenta? ¿Cuántas están justificando comportamientos abusivos porque es familia? Tenía razón. Durante décadas había justificado el comportamiento de Jazmín y Mauricio porque eran familia. Había normalizado sus mentiras, sus manipulaciones, sus constantes pedidos de dinero. Si mi historia podía ayudar a una sola mujer a reconocer las señales de alerta, valía la pena. 2 semanas después, estaba parada frente a 200 mujeres en el auditorio de la Asociación de Mujeres Mayores, contando mi historia desde el principio. Habló del boleto de ida, de la descoberta del plan, de las grabaciones de Gustavo, del confronto en el aeropuerto, y de la nueva vida que había construido después. Lo más importante que quiero que entiendan, les dije al final de mi presentación, es que nunca es demasiado tarde para recuperar su dignidad. No importa cuánto tiempo hayan pasado siendo víctimas, no importa cuánto amen a las personas que las están lastimando, no importa cuánta culpa sientan por protegerse a sí mismas. Una mujer levantó la mano. Nunca se sintió culpable por dejar a su hija sin nada. Al principio sí, admití, pero luego entendí algo fundamental. Yo no dejé a mi hija sin nada. Ella eligió cambiar su herencia por 30 piezas de plata. Yo simplemente me negué a ser la víctima de esa transacción. Otra mujer preguntó, ¿cómo supo cuándo era el momento de actuar? Cuando me di cuenta de que ya no estaba viviendo mi propia vida. Estaba viviendo para satisfacer las necesidades financieras de otras personas. Mi casa se había convertido en un banco, mi amor se había convertido en una cuenta corriente, y mi muerte se había convertido en su plan de retiro. Al final de la conferencia, una fila de mujeres se acercó para hablar conmigo privadamente. Sus historias eran devastadoramente similares,
hijos que pedían préstamos que nunca devolvían, familias que las hacían sentir culpables por tener dinero mientras ellos batallaban, parientes que controlaban sus finanzas por su propio bien. Una mujer de 75 años me contó que su hijo había falsificado su firma para hipotecar su casa. Otra me dijo que su nuera había vaciado su cuenta de ahorros usando una tarjeta de débito que había prestado para emergencias. Una tercera me confesó que sus nietos la visitaban solo cuando necesitaban dinero para la universidad, las vacaciones o los carros nuevos. ¿Qué puedo hacer?, me preguntó cada una de ellas. Pueden hacer exactamente lo que yo hice, les respondí. Pueden decidir que su dignidad vale más que la comodidad de mantener una mentira familiar. Pueden elegir protegerse a sí mismas en lugar de proteger los sentimientos de las personas que las están lastimando. 6 meses después de esa conferencia, Gustavo me trajo noticias que me llenaron de una satisfacción que no había experimentado desde el día del aeropuerto. Dulce, no vas a creer lo que está pasando, me dijo, llegando a mi casa con una sonrisa enorme. Desde tu conferencia, mi oficina ha recibido más de 50 consultas de mujeres mayores que quieren revisar sus documentos legales y proteger su patrimonio. En serio. Y no solo eso. 3 de ellas han descubierto que sus familias las estaban robando sistemáticamente. Una mujer recuperó casi $100,000 que su hijo había tomado, prestados, durante 5 años. Otra descubrió que su yerno había estado falsificando su firma para hacer retiros de su cuenta de jubilación. Pudieron recuperar su dinero. En la mayoría de los casos, sí, pero más importante, recuperaron su poder personal. Dejaron de ser víctimas y se convirtieron en mujeres que controlan sus propias vidas. Esa noche, cenando con Melissa en nuestra terraza, reflexioné sobre el viaje completo que había hecho desde aquel día cuando recibí el boleto de ida a Australia. ¿Sabes cuál es la diferencia más grande entre la Dulce de hace un año y la Dulce de hoy?, le pregunté a mi nieta. ¿Cuál? Hace un año, mi valor como persona estaba definido por cuánto podía dar a otros. Hoy, mi valor está definido por cuánto me respeto a mí misma. ¿Alguna vez te arrepientes de lo que hiciste? Jamás. Lo único de lo que me arrepiento es de haber esperado tanto tiempo para hacerlo. Justo entonces, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. ¿Dulce?, dijo una voz femenina que me sonaba familiar pero que no podía identificar. ¿Quién habla? Soy Diana, la hermana de Mauricio. Sé que probablemente no quieres hablar conmigo, pero necesito decirte algo importante. Te escucho. Mauricio murió la semana pasada. Accidente de carro en Costa Rica. Sentí una mezcla extraña de emociones. No alegría, pero tampoco tristeza. Más bien una sensación de cierre, como si un capítulo pendiente finalmente se hubiera terminado de escribir. ¿Y Jazmín?, pregunté, sorprendiéndome a mí misma por hacer la pregunta. Está bien, físicamente. Pero Diana, quería que supieras que antes de morir, Mauricio le confesó que todo había sido idea de él. Que él la convenció de que tú tenías demasiado dinero y que merecían una parte. Jazmín finalmente entendió que había perdido a su madre por seguir a un hombre que nunca la valoró. Está tratando de contactarme. No. Me pidió que te dijera que finalmente entiende por qué hiciste lo que hiciste. Que no espera perdón, pero que quería que supieras que se da cuenta de que ella destruyó la relación, no tú. Colgué el teléfono y me quedé sentada en silencio durante largos minutos. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Melissa. Me siento libre, respondí finalmente. Completamente libre. Ya no hay nadie en el mundo que pueda hacerme sentir culpable por elegir mi propia felicidad sobre su comodidad. Esa noche, antes de acostarme, salí una última vez a la terraza a mirar las estrellas. A los 70 años, había aprendido la lección más importante de mi vida, que el amor verdadero nunca te pide que te destruyas para demostrar tu devoción. Mi historia había comenzado con una familia que me regaló un boleto al infierno disfrazado de sueño. Terminaba con una mujer que había encontrado el cielo en su propia fuerza. Si estás escuchando esta historia y reconoces tu propia vida en ella, quiero que sepas algo: nunca es demasiado tarde para recuperar tu poder. Nunca es demasiado tarde para elegir tu dignidad sobre la manipulación. Nunca es demasiado tarde para renacer. Porque al final del día, la única aprobación que realmente necesitas es la tuya propia. Y eso, queridas amigas, es algo que nadie puede quitarte si tú no se lo permites.